El sabor metálico volvió a mi lengua, haciéndome apartar mi cena a medio comer. Mi padre me observaba fijamente desde el otro lado de la mesa, con los ojos siguiendo cada uno de mis movimientos, mientras mi madre hablaba sobre su día en el trabajo. Emily, casi no has tocado tu comida, dijo él, con ese tono familiar de preocupación que nunca llegaba realmente a sus ojos. ¿Te sientes mal otra vez? Era la tercera vez esa semana, pero ya había aprendido que decir la verdad solo significaba más comidas especiales preparadas por mi padre. Cada una me dejaba más débil. Estoy bien, mentí, atrapando la mirada de advertencia de mi madre. A mis 22 años, aún vivía en casa mientras terminaba mi carrera de enfermería, una decisión de la que me arrepentía cada vez más. Los síntomas habían comenzado 3 meses atrás. Primero las náuseas inexplicables, luego el agotamiento aplastante. Mi madre los atribuía al estrés por mis estudios. Mi padre insistió en cocinar todas mis comidas. Decía que así me recuperaría, pero cada día estaba peor. Tal vez deberías tomarte un descanso de la escuela, sugirió él, sirviéndome más comida. Enfócate en recuperarte. La idea de abandonar la carrera me revolvió el estómago. O quizá fue lo que él había puesto en mi comida esta vez. Esa noche, me encerré en el baño, enferma otra vez, vomitando sin control. Emily, estás siendo dramática, se escuchó la voz de mi madre del otro lado de la puerta. Solo es ansiedad. Pero yo sabía que no. Mi formación en enfermería no había sido en vano. El sabor metálico, la debilidad progresiva, los síntomas que empeoraban con cada comida que mi padre preparaba, todo apuntaba a algo mucho más siniestro. A la mañana siguiente, esperé a que se fueran al trabajo antes de llamar al consultorio del doctor Anderson. Él había sido mi médico desde niña, el único profesional que mi padre no podía manipular ni encantar. Emily, su voz sonó genuinamente preocupada. ¿Qué sucede? Necesito análisis de sangre, susurré, aunque estaba sola en casa. Y necesito que no le digan nada a mis padres. Hubo una pausa. ¿Estás en peligro? Creo, mi voz se quebró. Creo que alguien me está envenenando. El silencio que siguió se sintió interminable. Ven ahora mismo, dijo por fin. Cancelaré mis citas. En la clínica le conté todo. El sabor metálico, la debilidad, como los síntomas empeoraban después de las comidas que mi padre preparaba, como mi madre insistía en que todo estaba en mi cabeza. El doctor Anderson me escuchó con atención, su expresión volviéndose cada vez más seria. Vamos a hacer un panel toxicológico completo, dijo mientras escribía algo en su recetario. Y Emily, no comas nada más en casa. Ni siquiera un vaso de agua. Al día siguiente, estaba en su oficina cuando comenzó a revisar mis resultados. Vi cómo el color se le iba del rostro mientras leía el reporte. Emily, dijo lentamente. Estos niveles de metales pesados en tu sistema no son accidentales. Mis manos comenzaron a temblar. Entonces no estoy loca. No, respondió con firmeza, tomando su teléfono. No es algo psicológico, y como tu médico, tengo la obligación legal de reportarlo. Estos niveles indican un envenenamiento deliberado y prolongado. Mi padre, susurré. La verdad que había evitado por fin salía de mis labios. Sí, confirmó el doctor con voz grave. Y según estos resultados, lleva haciéndolo por meses. Si hubieras esperado un poco más para venir, no terminó la frase, no hacía falta. Mientras llamaba a la policía, me quedé sentada, paralizada. ¿Mi padre, el que insistía en cocinar todas mis comidas? ¿Mi madre, la que decía que exageraba? ¿Cuánto tiempo lo habían sabido? ¿Cuánto tiempo lo habían planeado? La voz del doctor Anderson, hablando con las autoridades, me devolvió a la realidad. Sí, tengo evidencia documentada de envenenamiento intencional con metales pesados. La paciente está aquí. Sí, creo que está en peligro inmediato. Esto estaba ocurriendo de verdad. Mi padre había intentado matarme. Mi madre lo había encubierto. Y ya no había marcha atrás. Mientras el doctor Anderson organizaba mi ingreso inmediato al hospital, comprendí que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Pero al menos viviría para ver el mañana. La habitación del hospital se sentía más segura que mi propio dormitorio en meses. Mientras observaba el goteo del suero con la terapia de quelación entrando en mis venas, la detective Martínez se sentó junto a mi cama, grabando cada detalle de mi declaración.
¿Tu padre empezó a prepararte todas las comidas hace 3 meses? Preguntó, su pluma moviéndose con precisión sobre la libreta. Sí, respondí, mi voz ya más firme gracias al tratamiento. Dijo que estaba preocupado por mi salud. Fue entonces cuando todo empeoró. Los ojos de la detective se entrecerraron. ¿Y tu madre? Preguntó la detective. Torcía la sábana del hospital entre mis dedos. Decía que me lo estaba imaginando, que era una exagerada, incluso cuando apenas podía subir las escaleras. Un golpe en la puerta nos interrumpió. El doctor Anderson entró con unos nuevos resultados en la mano, el rostro sombrío. Encontramos nuestro veneno, anunció, entregando el reporte a la detective Martínez. Además de niveles significativos de plomo y mercurio. La concentración indica una administración sistemática durante varios meses. El rostro de la detective se endureció mientras revisaba los números. Esto es intento de homicidio, dijo con voz firme. Premeditado y cuidadosamente ejecutado. Mi celular vibró sobre la mesa junto a la cama. Otro mensaje de mi madre. Ya había recibido decenas desde que me internaron en el hospital. Emily, por favor, vuelve a casa. Tu padre está muy preocupado. Podemos arreglar esto como familia. La detective Martínez leyó el mensaje por encima de mi hombro. ¿Han estado enviándote estos todo el día? Asentí, mostrándole los textos anteriores. Estás destrozando a esta familia. El doctor Anderson está exagerando. Tu padre solo quería ayudarte. Ayúdanos. Solté una risa amarga. ¿Ayudarme? ¿Envenenándome lentamente hasta matarme? La detective tomó fotos de todos los mensajes y los añadió a su carpeta de evidencia. Ejecutamos una orden de cateo en tu casa, me informó. El equipo forense encontró niveles alarmantes de metales pesados en los utensilios de cocina que tu padre usaba para preparar tus comidas, y solo las tuyas. Mis manos comenzaron a temblar otra vez. Entonces sí, realmente intentaba matarme. Sí, confirmó ella con seriedad. Y necesitamos entender por qué. La respuesta llegó esa misma noche, cuando la detective regresó con un montón de papeles. Encontramos esto en la oficina de tu padre, dijo, extendiendo los documentos sobre la bandeja de mi cama. Eran pólizas de seguro de vida. Todas a mi nombre, contratadas durante el último año. El monto total superaba los $2 millones. Me quedé mirando los papeles. La firma de mi padre destacaba en los formularios blancos. Planeó todo esto, susurré. Todo. Hay más, continuó la detective. Descubrimos que tu padre tenía grandes deudas de juego. Está hundido en préstamos. El cobro del seguro habría resuelto todos sus problemas financieros. Un recuerdo vino a mi mente, mi padre insistiendo en que me mudara de nuevo a casa después de la universidad, en lugar de aceptar el trabajo en Seattle. Me necesitaba cerca, dije en voz baja, para controlar lo que comía. Exactamente, confirmó la detective. Fue algo calculado, metódico y completamente premeditado. Otro mensaje de mi madre iluminó la pantalla del celular. La policía está haciendo acusaciones terribles. Tu padre te ama. No nos hagas esto. La detective lo leyó y de inmediato hizo una llamada. Necesitamos revocar los privilegios telefónicos de Sandra Miller, dijo con tono profesional. Sí, de ambos. Todavía están intentando manipular a la víctima. Levanté la vista de golpe. ¿Están arrestados? Ella asintió. Tus padres fueron detenidos esta tarde. Tu padre enfrenta cargos por intento de homicidio y fraude de seguro. Tu madre, como cómplice. Encontramos evidencia de que sabía del envenenamiento y ayudó a encubrirlo. El cuarto empezó a dar vueltas. A pesar de todo, una parte de mí aún esperaba que hubiera otra explicación. Que mi madre solo estuviera negando la realidad, no participando activamente en mi intento de asesinato. Emily, la voz del doctor Anderson interrumpió mis pensamientos. Había regresado con más resultados. Tus niveles están mejorando con el tratamiento. Pero debes entender algo, si no hubieras venido cuando lo hiciste, si hubieras comido solo unas cuantas veces más en esa casa. Estaría muerta, terminé por él, en voz baja. Él asintió con solemnidad. Tu padre estaba aumentando las dosis. La progresión en tus análisis es clara. Se estaba impacientando. La detective Martínez añadió otro documento al expediente,
Un aviso bancario de ejecución hipotecaria sobre la casa de mis padres. El plazo vencía el próximo mes, explicó. Creemos que ese era su límite de tiempo. Cerré los ojos, recordando la insistencia de mi padre en que comiera cada bocado de sus comidas especiales, su frustración cuando no podía terminarlas por sentirme mal, la forma en que me observaba desde el otro lado de la mesa. Me estaba mirando morir, dije finalmente, sintiendo el peso del horror completo. Cada día, viéndome morir poco a poco. Y mamá solo me decía que dejara de quejarme. El doctor Anderson puso una mano suave sobre mi hombro. Ya estás a salvo, me aseguró. Y tu formación en enfermería probablemente te salvó la vida. Reconociste los síntomas antes de que fuera demasiado tarde. ¡Qué ironía!, reí débilmente. Papá siempre decía que la escuela de enfermería era una pérdida de tiempo. Quería que abandonara y me quedara en casa. Ahora entiendo por qué. La detective Martínez reunió sus carpetas. Vamos a necesitar que testifiques, dijo amablemente. Pero con toda esta evidencia, los documentos, los análisis forenses y tu historial médico, enfrentarán largas condenas. Ya no pueden hacerte daño. Cuando salieron de la habitación, tomé mi teléfono y bloqueé los números de ambos. La familia que conocía había desaparecido, reemplazada por la verdad de quienes eran realmente. Pero al menos seguía viva para reconstruir mi vida sin ellos. 6 meses después, estaba frente al tribunal, rompiendo mi declaración de impacto a la víctima con las manos temblorosas. El juicio había sido brutal. Ver cómo la fachada calmada de mi padre se rompía bajo el contrainterrogatorio, observar las lágrimas de mi madre al quedar expuesto su papel en el envenenamiento. ¿Lista?, me preguntó Sara, mi defensora de víctimas, con suavidad. Había sido mi apoyo constante durante todo el proceso, ayudándome a navegar el sistema legal y mi propio trauma. Tan lista como puedo estar, respondí, enderezando los hombros. Dentro, la sala estaba llena. Mi historia había acaparado titulares nacionales. Padre envenena a su hija estudiante de enfermería por dinero del seguro. La fiscalía presentó un retrato detallado del plan calculado de mi padre, los problemas financieros, las pólizas de seguro, el envenenamiento sistemático disfrazado de preocupación paternal. Mi padre permanecía con el rostro impasible cuando me acerqué al estrado. Mi madre ni siquiera me miró. Su señoría, comencé, con una voz más firme de lo que esperaba. Hace 6 meses descubrí que las personas que se suponía debían amarme más en este mundo habían estado matándome lentamente. Describí los efectos físicos, la debilidad, el dolor, el daño a mis órganos que requeriría vigilancia médica de por vida. Pero más que eso, hablé del daño psicológico. Cada vez que me siento a comer, pienso en esas cenas familiares, dije. En mi padre mirándome mientras daba cada bocado envenenado. En mi madre diciéndome que dejara de quejarme mientras me enfermaba más. No solo intentaron quitarme la vida, me quitaron la capacidad de confiar. El juez escuchó atentamente mientras hablaba de mi recuperación, las sesiones de terapia, las pesadillas, el hecho de que aún revisaba cada comida por contaminación metálica, aunque sabía que era irracional. Pero fallaron, concluí, mirando a mis padres por primera vez. Sobreviví, y no permitiré que lo que hicieron defina mi futuro. La sentencia del juez superó incluso las recomendaciones de la fiscalía. Mi padre recibió 25 años por intento de homicidio y fraude de seguro. Mi madre, 15 años como cómplice. Ambos fueron obligados a pagar la restitución de mis gastos médicos. Emily, me llamó mi madre mientras los escoltaban fuera. Solo queríamos lo mejor. Guárdatelo, la interrumpí. Lo único que querían era dinero, y les costó todo. Afuera, el doctor Anderson me esperaba con una noticia inesperada. El consejo médico revisó tu caso, me dijo, entregándome un sobre. Te ofrecen una beca completa para terminar tu carrera de enfermería y un puesto garantizado en el hospital del condado al graduarte. Abrí la carta con las manos temblorosas. Pero perdí tantas clases durante el tratamiento. Tendrás que reponer algunas, admitió él. Pero Emily, tu experiencia te da una perspectiva única. Entenderás a tus pacientes de una manera que muchos enfermeros jamás lograrán. Tenía razón. Durante mi recuperación descubrí mi fuerza interior. Mi capacidad de defenderme me había salvado la vida. Ahora podía usar esa misma fuerza para defender a otros. 3 años después,
Estaba en la sala de emergencias del Hospital del Condado, revisando las órdenes de ingreso de mi nueva paciente. Los síntomas me resultaban familiares: debilidad progresiva, sabor metálico, enfermedad inexplicable. Haz un panel toxicológico completo, ordené al técnico de laboratorio. Y localiza al Dr. Anderson para una consulta. La paciente, una joven llamada Jessica, me tomó la mano. Mi esposo dice que estoy exagerando, susurró. Que todo está en mi cabeza. Le apreté la mano suavemente. Te creo, le dije. Y vamos a descubrir qué está pasando realmente. Esa noche, revisando sus resultados junto al Dr. Anderson, vi el mismo patrón de intoxicación por metales pesados que casi me había matado. Llama a la detective Martínez, dije, tomando el teléfono. Querrá encargarse personalmente. Mientras esperaba su llegada, me senté junto a Jessica. Reconocí el miedo y la confusión en sus ojos. Eran los mismos que yo había sentido 3 años atrás. No estás loca, la aseguré. No estás sola, y vamos a mantenerte a salvo. El Dr. Anderson observaba desde la puerta. Ha cerrado el círculo, comentó más tarde. De víctima a protectora. Asentí, pensando en todos los pacientes que había ayudado desde que obtuve mi licencia. Cada vez que detectaba señales de abuso o envenenamiento, cada vez que defendía a alguien que no podía hablar por sí mismo, demostraba que el intento de mis padres por destruirme solo me había hecho más fuerte. El veneno de mi padre estaba destinado a matarme. En cambio, me transformó en alguien capaz de salvar vidas. Esa fue una clase de justicia que nunca esperé, pero que le dio sentido a mi supervivencia. Al terminar mi turno esa mañana, pasé junto al mural del hospital con su lema grabado en la pared. Sanar, ayudar, dar esperanza. Alguna vez, mi familia intentó arrebatarme las 3. Ahora, yo las entregaba a otros cada día. Esa era la verdadera antitoxina contra el veneno. No solo sobrevivir, sino convertir la supervivencia en propósito.